Ella siempre sonreía. No era una sonrisa grande, ni ruidosa, ni de esas que llenan una habitación, era una sonrisa suave, tranquila, educada. La sonrisa de alguien que no quiere preocupar a nadie. La sonrisa de alguien que aprendió que su dolor estorba. Cada mañana se levantaba antes que todos. La casa todavía dormía, el mundo todavía estaba en silencio, y ese era el único momento del día donde no tenía que fingir. Se sentaba en la orilla de la cama, miraba el suelo, y respiraba hondo como si preparara su corazón para otra batalla que nadie más podía ver. Porque su guerra no hacía ruido. Después se miraba al espejo. Ojeras que el corrector apenas podía esconder. Ojos que habían llorado, pero que ya no se veían rojos porque llorar se había vuelto costumbre. Se tocaba la cara, estiraba un poco los labios, practicaba esa sonrisa. La misma que usaría todo el día. Y salía. Buenos días. ¿Dormiste bien? Sí, todo bien. Siempre todo bien. Siempre no pasa nada. Siempre yo puedo. Nadie sospechaba que cada estoy bien le raspaba el pecho por dentro. En la cocina, moviendo la cuchara en el café, su mente no estaba ahí. Pensaba en cuentas, en problemas, en palabras que le dolieron, en cosas que perdió, en sueños que dejó guardados en un cajón que ya ni abre porque duele mirarlo. Pero cuando alguien entraba, levantaba la mirada y sonreía. Esa sonrisa automática. Esa máscara perfecta. Ella era fuerte. Eso decían todos. Es que tú puedes con todo. Eres una mujer increíble. Yo no sé cómo haces. Y lo decían como halago, sin darse cuenta de que esa frase era también una condena. Porque cuando todos creen que puedes con todo, nadie se pregunta si ya no puedes más. Ella escuchaba problemas de todos. La amiga que lloraba por amor. El familiar que necesitaba dinero. El hijo que tenía miedo. El esposo cansado del trabajo. Ella abrazaba, calmaba, aconsejaba. Sus palabras eran suaves, sus manos cálidas, su presencia un refugio. Pero cuando ella necesitaba un refugio, no sabía a dónde ir. Había noches en que el pecho le dolía sin razón médica. Como si el corazón estuviera cansado de cargar tanto silencio. Se acostaba, miraba el techo oscuro, y sentía ese nudo en la garganta que ya conocía demasiado bien. No quería llorar. Pero las lágrimas salían igual, silenciosas, rodando hacia la almohada para que nadie las escuchara. Lloraba sin hacer ruido. Como si incluso su tristeza tuviera que pedir permiso. A veces se preguntaba en qué momento empezó a esconder tanto lo que sentía. Tal vez fue de niña, cuando aprendió que ser buena era no molestar. Tal vez fue cuando alguien le dijo que exageraba. Tal vez fue cuando pidió ayuda y no la escucharon. Así que dejó de pedir. Se volvió experta en sostenerse rota. Un día, mientras reía en una mesa llena de gente, alguien contó un chiste y todos se doblaban de risa. Ella también. Su risa sonaba real. Su sonrisa brillaba. Pero en medio de esa risa sintió algo raro. Como si su alma estuviera lejos. Como si su cuerpo estuviera ahí, pero ella no. Se sintió sola en medio de todos. Y ese fue el momento que más miedo le dio. Porque no era tristeza.
Era vacío. Siguió con su vida. Porque la vida no se detiene solo porque tú estés cansada. Cocinó, trabajó, resolvió, escuchó, ayudó. Siempre ayudó. Hasta que un día, algo pequeño pasó. Algo mínimo. Una palabra mal dicha. Un tono. Un gesto. Y algo dentro de ella se rompió. No gritó. No hizo escándalo. Solo se quedó en silencio, pero esta vez diferente. Sus ojos se llenaron de lágrimas ahí mismo, frente a todos. Intentó sonreír, como siempre. Intentó decir no pasa nada. Pero la voz no le salió. Y por primera vez, no pudo fingir. La gente se quedó incómoda. Nadie sabía qué hacer. Porque la mujer fuerte no se rompe. Porque la que sostiene no puede caerse. Porque la que sonríe no puede llorar. Pero ella estaba llorando. Y no era por ese momento. Era por todos los momentos guardados. Por todas las veces que tragó palabras. Por todos los días que dijo yo, puedo cuando no podía. Por todas las noches que lloró sola. Era el dolor acumulado pidiendo salir. Se tapó la cara. Le daba vergüenza llorar. Vergüenza de ser humana. Vergüenza de no ser la versión fuerte que todos esperaban. Y entre lágrimas dijo algo que nunca antes había dicho en voz alta. Estoy cansada. No era cansancio de dormir. Era cansancio del alma. Ese día no se arregló rápido. No secó sus lágrimas en segundos. No hizo chistes para aligerar el ambiente. Se permitió estar triste. Y aunque le temblaban las manos, sintió algo nuevo, un poco de alivio. Porque sostener una sonrisa pesa más que soltar una lágrima. Esa noche volvió a mirarse al espejo. Sus ojos estaban hinchados. No se veía bonita. No se veía fuerte. Se veía real. Y por primera vez en mucho tiempo, no practicó la sonrisa. Solo se miró, y se tuvo un poco de compasión. Entendió algo importante. Ser fuerte no era no llorar. Ser fuerte era atreverse a decir me duele. Era reconocer que también necesitaba brazos, no solo ser los brazos de todos. No todo cambió de un día para otro. Aún había días difíciles. Aún le costaba pedir ayuda. Aún, a veces, sonreía cuando no quería. Pero ya no se abandonaba tanto. Aprendió a decir hoy no puedo. Aprendió a guardar un poco de energía para ella. Aprendió que su dolor también merece espacio. Y su sonrisa cambió. Ya no era máscara. Era más pequeña, sí. Pero era verdadera. Porque ahora, cuando sonreía, no estaba escondiendo una tormenta. Estaba sobreviviendo a ella, poco a poco. A veces, la persona que siempre sonríe es la que más necesita un abrazo. No te quedes solo con la sonrisa de alguien, aprende a mirar su silencio. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si esta historia te tocó el corazón, compártela. Puede que alguien esté sonriendo, mientras se está rompiendo por dentro. Ella no nació escondiendo su dolor. Nadie nace sabiendo sonreír cuando quiere llorar. Eso se aprende. Se entrena. Se sobrevive así.
Cuando era niña, sus ojos hablaban más que su boca. Si algo le dolía, se notaba. Si estaba triste, se le caía el mundo en la cara. Pero poco a poco fue entendiendo algo que nadie le explicó con palabras, pero todos le enseñaron con actitudes. No seas exagerada. No es para tanto. Las niñas buenas no hacen drama. Y entonces empezó a guardar. La primera vez que tragó lágrimas conscientemente tenía apenas 8 años. Se había esforzado en algo pequeño, algo que para los adultos no era importante, pero para su corazón sí. Quería un bien hecho, un abrazo, una mirada orgullosa. Recibió un luego, ahora no. Ese luego nunca llegó. Esa noche lloró bajito, mirando la pared, con la sensación nueva de que tal vez lo que ella sentía no era tan importante como lo que sentían los demás. Ahí empezó todo. No fue un gran trauma. No fue un grito. No fue violencia. Fue algo más silencioso y peligroso, sentirse invisible en lo emocional. Aprendió a ser la madura. La que entiende. La que no da problemas. La que ayuda. Mientras otros niños pedían, exigían, se enojaban, ella observaba. Se adaptaba. Cedía. Y cada vez que cedía, un pedacito de su voz se hacía más pequeño. Creció escuchando que era tan buena, tan tranquila, tan fuerte para su edad. Nadie vio que esa fortaleza era defensa. Que esa calma era miedo a ser carga. Que esa bondad a veces era abandono de sí misma. Cuando se caía, se levantaba sola. No porque no quisiera abrazos, sino porque no quería molestar. Se volvió experta en leer el ambiente. En sentir el humor de los demás. En ajustar su comportamiento para no incomodar. Se reía cuando tocaba reír. Se callaba cuando tocaba callar. Y sin darse cuenta, empezó a vivir hacia afuera, no hacia adentro. Sus emociones se convirtieron en un cuarto cerrado. Al principio entraba a veces. Luego cada vez menos. Hasta que un día dejó de saber exactamente qué sentía. Solo sabía que debía seguir. En la adolescencia, cuando las demás hablaban de sueños, miedos, amores, rabias, ella escuchaba. Aconsejaba. Sostenía. Era el refugio. Pero nadie le preguntaba. ¿Y tú? Y si alguien lo hacía, respondía automático. Bien. Siempre bien. No porque fuera mentira total, sino porque ya no sabía abrir esa puerta sin sentirse culpable. Aprendió que llorar frente a otros la hacía sentirse débil. Vulnerable. Expuesta. Así que perfeccionó la sonrisa social. La sonrisa que tranquiliza a los demás. La sonrisa que dice no te preocupes por mí. Con los años, esa sonrisa se volvió su idioma principal. Y el problema de hablar siempre en sonrisa, es que un día se te olvida cómo suena tu voz real. Se enamoró también así. Dando más de lo que recibía, pero sintiéndose agradecida por lo poco que llegaba. Porque en su cabeza, querer mucho era su forma de merecer quedarse. Si algo dolía, se decía. No seas exagerada. Las mismas palabras que escuchó de niña, ahora vivían dentro de ella. Se convirtió en adulta sin haber aprendido algo esencial. Que sus emociones no eran un estorbo.
que su tristeza no era drama, que su cansancio no era debilidad. Así que cuando la vida empezó a pesar de verdad, responsabilidades, relaciones, pérdidas, presión, no tenía herramientas para sostener su propio dolor. Solo sabía una cosa: seguir, sonreír, responder estoy bien. Pero debajo de esa mujer funcional, responsable, fuerte, seguía viviendo la niña de 8 años que un día lloró mirando la pared, esperando un bien hecho que nunca llegó. Y esa niña todavía estaba cansada de sentirse poco importante. La tormenta que ahora vivía por dentro no empezó en la adultez. Era lluvia acumulada de muchos años sin paraguas. La historia se está acercando al punto donde su interior ya no puede, que debía agradecer lo que tenía. Y su dolor, otra vez, quedaba en segundo lugar. Su cuerpo empezó a hablar lo que su boca callaba. Dolores de cabeza. Cansancio constante. Nudos en el estómago. Insomnio. Esa sensación rara de estar siempre alerta, como si algo malo fuera a pasar. Pero cuando alguien preguntaba: ¿estás bien?, sonreía. Sí. Era automático. Un reflejo. Como respirar. Había días en que manejaba sola y el silencio del auto se volvía demasiado. Y sin razón clara, se le llenaban los ojos de lágrimas. No por un evento específico, sino por todo. Todo lo que cargaba. Todo lo que callaba. Todo lo que nunca fue espacio para ella. Pero al llegar a su destino, se secaba la cara, respiraba profundo, y se ponía la sonrisa otra vez. Se estaba rompiendo de forma funcional. Y eso es lo más peligroso. Porque nadie nota a quien se rompe mientras sigue cumpliendo. Sus amigos la veían fuerte. Su familia la veía responsable. Su entorno la veía capaz. Pero por dentro, empezaba a sentirse vacía. Ya no lloraba siempre con tristeza. A veces lloraba con una pregunta que no sabía responder. ¿Dónde quedé yo en mi propia vida? Había dedicado tanto tiempo a hacer lo que otros necesitaban, que no sabía que necesitaba ella. Y esa desconexión dolía más que cualquier problema. La tormenta interior ya no era lluvia. Era mar agitado. Olas golpeando por dentro, mientras por fuera todo parecía en calma. Hasta que empezó a tener miedo de algo que nunca antes le había dado miedo. De no sentir nada. De volverse tan experta en esconder, que un día ya no encontrara lo que escondió. Corazón roto, la presión está creciendo, su interior ya está al límite. La historia ya está en ese punto donde el alma empieza a gritar. No fue un día específico. No hubo una tragedia enorme. Fue algo más peligroso, el desgaste. Como una gota cayendo siempre en el mismo lugar, hasta romper la piedra. Ella seguía funcionando. Despertaba, cumplía, respondía mensajes, resolvía problemas. Desde afuera, su vida se veía igual, sintió ganas de llorar ahí mismo. Pero no lágrimas suaves. Era un llanto profundo, viejo, acumulado. El cuerpo le temblaba por dentro. Intentó hablar. Explicar. Pero las palabras no salían ordenadas. Solo dijo: estoy cansada. Y su voz sonó diferente. Rota.
real. Ese fue el momento exacto donde su máscara se agrietó. No se cayó del todo. Aún sonreía a ratos. Aún decía sí cuando quería decir no. Aún intentaba hacerla fuerte. Pero ya no podía ignorar la verdad. Algo dentro de ella estaba pidiendo ayuda. Y por primera vez, empezó a preguntarse algo que nunca antes se había permitido. ¿Y si yo también merezco que alguien me sostenga? Esa pregunta le dio miedo. Porque significaba aceptar que no era invencible. Que no podía sola. Que necesitaba. Y necesitar era lo que más había evitado toda su vida. Esa noche no pudo dormir. No por pensamientos específicos, sino por una sensación constante de estar al borde. Como si su mente y su corazón estuvieran diciendo: hasta aquí. No era el final. Pero sí era el final de fingir que todo estaba bien. La tormenta ya no estaba solo por dentro. Ahora empezaba a verse en sus ojos. Y cuando el dolor deja de esconderse, algo tiene que cambiar. Corazón roto, estamos justo en el borde del quiebre total y el inicio del cambio. Llegamos al punto donde el dolor deja de ser silencio, y se convierte en verdad. Esa noche no fue como las otras. No intentó distraerse con el teléfono. No prendió la televisión para no pensar. No se dijo mañana será mejor. Se sentó en la orilla de la cama, en la oscuridad, y dejó de pelear con lo que sentía. Y cuando dejó de pelear, todo salió. No fue un llanto bonito. No fue una lágrima elegante rodando por la mejilla. Fue un llanto profundo, con el cuerpo encogido, con la respiración temblando, con años de peso cayendo al mismo tiempo. Lloró por la niña que aprendió a no molestar. Por la joven que siempre entendió a todos. Por la mujer que se volvió refugio, sin tener refugio. Se dio permiso de ser sostenida. De ser frágil. De ser humana. Y eso fue el verdadero comienzo. Corazón roto, mensaje final para el video. A veces, la persona que siempre sonríe es la que más ha callado. No te quedes solo con su fuerza, pregúntale cómo está de verdad. Y si esa persona eres tú, recuerda, no naciste para cargar el mundo sola. Destellos, porque sonreír es hermoso. Pero sentirse acompañada es sanar.